Bueno, la predicación empezó desde que nuestro hermano Martín leyó el Salmo 90, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo año, hermanos. Bienvenidos al año 2024 y muchos dicen el año del Señor. Antonia, ¿no le dimos la bienvenida o sí? ¿Le dimos la bienvenida? No, ¿verdad? Bienvenida, Antonia. No, Darlene, no, tú no eres Darlene Antonia, tú eres Darlene. Marta. No, Antonia, bienvenida otra vez. Bienvenidos Orlando y Rosa, Sammy y Eli, Elba, ¿verdad? También, todos. Elisa, bienvenida Elisa. Todos bienvenidos. Bienvenida Darlene. Darlene es una hermana amada, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con mi familia en la misión de los Olivos, ¿verdad? Durante casi 8 años juntos. Y después, bueno, ella ha vuelto a su país y ahora anda de visita por acá. Gracias a Dios que nos acompañas, Darlene. Siempre es un gusto saber de ti por las redes sociales y ahora saludarte en persona, ¿verdad? Entonces, también bienvenida Marisol. Estaba perdida, pero el Señor la encontró. Nada, ¿cierto? Ya pudo llegar sola a la dirección. Gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué, ¿Por qué escoger el tiempo como un tema para empezar el año, no? Una de las cosas que nuestro buen Dios creó en el principio fue el tiempo. En Génesis no dice, y Dios creó el tiempo, pero habla de que Dios puso una lumbrera mayor para que señorease en el día y una lumbrera menor para que señorease en la noche. Dijo, también creó las estrellas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos enseñaran los tiempos, las estaciones. Ese día creó Dios el tiempo. Y leíamos en el Salmo 90, en el versículo 12, que dice el salmista. En su Biblia, no sé si dice lo mismo que en la mía, pero dice que este salmo lo escribió Moisés. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no sé si es un buen hábito o un mal hábito contar los días y contar los meses y contar los años. Porque normalmente cuando los contamos, sobre todo al terminar un año, nos lamentamos de lo que no pudimos hacer en esos meses, días, semanas que contamos y decimos, si yo tan solo hubiera aprovechado el tiempo, si yo tan solo hubiera hecho eso que quería hacer, si hubiera tomado esa clase que quería tomar, si hubiera hecho ejercicio todas esas mañanas, si hubiera comido menos todos esos días, si hubiera ido al médico con anticipación, si le hubiera enseñado a mis hijos algo provechoso. Normalmente, si usted se pone a pensar ahora, en cuanto a el tiempo, cuando hacemos ese recuento de tiempo, normalmente es para lamentarnos de cosas que no hicimos. Pocas veces decimos, ay, gracias a Dios que pudimos ir a la iglesia 52 domingos, ¿no? O gracias a Dios que estuvimos en 52 reuniones de oración. O gracias a Dios que pudimos comer tanto todos los días, ¿no? Normalmente hacemos recuento de las cosas negativas y nuestros propósitos, nuestros buenos propósitos, entre comillas, para el siguiente periodo de tiempo, son repetitivos. Muchas gracias. Lo andaba yo buscando. ¿No? Son repetitivos. ¿Y por qué son repetitivos? Porque realmente hacemos planes de cosas que sabemos que son buenas a nuestras vidas, que son positivas para nuestra vida, incluso para la gente que nos rodea. Pero al final le damos mayor importancia a otras cosas. ¿Sí? Hay un dicho por ahí, ¿no?
sobre todo en el campo laboral, ¿no? Que dice que las urgencias pues, le restaron tiempo a las importancias, ¿no? Dejamos de hacer lo importante por atender lo urgente. Y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a desacelerar para darle tiempo a lo importante? ¿En qué momento vamos a dejar de tener urgencias? Normalmente las urgencias surgen, a veces, ¿verdad?, de situaciones que uno no controla. Pero muchas veces las urgencias surgen de nuestra falta de planeación, de nuestra falta de previsión, de nuestra falta de organización. Decimos, ay, no preví que iba a suceder esto y entonces entra la urgencia, ¿no? Tan solo llegar puntual a algún lugar, ¿no? Es que no pensé que hubiera tanto tráfico, ¿no? Por ejemplo. Pero tráfico siempre hay, ¿no? Entonces a veces yo tenía ese problema luego con alguno de mis hijos, de alguno de todos mis hijos, porque era así de, no, ay, llego en 15 minutos, ¿no? No, tienes que irte con una hora de anticipación. Y no llegaba, ¿no? Obviamente. Entonces, esa falta de planeación, como les decía, a veces sí puede haber sucesos que sí no los podemos prever, pero si previéramos la mayoría de ellos, podríamos lograr evitar las urgencias. Aprovechar el tiempo. ¿Qué sería aprovechar el tiempo ahora que lo piensas? Ahora que estuvimos orando en la Cena del Señor, reflexionando en el poco tiempo que le damos a Dios, ¿no? Dice en este salmo, es donde habla, ¿verdad?, acerca de que la vida de los hombres es de 70 años u 80 en los más robustos, ¿no? Alguien hacía un análisis del tiempo y me lo fusilé. No sé quién lo hizo, porque no decía quién lo hizo, ¿no? Pero esta persona hizo un análisis de esos 70 años de vida, ¿no? Que en teoría dice la Biblia que tenemos los hombres, ¿no? Y ya sumando las horas aula, sumando las horas diversión, las horas deporte, esta persona dice que 3 años acumulativos, ¿verdad? 3 años los gastaríamos recibiendo educación, o sea, yendo a la escuela. Obvio, tiempo continuo, ¿verdad? 8 años se gastarían en diversión. 6 años se gastarían en el comedor, o sea, comiendo. 5 años se gastarían en transportación. 4 años se gastarían en conversación. Y las mujeres 6, no es cierto. Es en general, ¿no? 4 años se gastarían en conversación. 14 años se gastarían en trabajo. O sea, acumulativos, ¿no? 3 años se gastarían leyendo. Bueno, yo creo que algunos tenemos promedios más bajos, ¿no? 24 años se gastarían durmiendo. O sea, en una vida de 70 años, gastamos 24 años durmiendo. Y 2 años y 7 meses en promedio se gastarían en convalecencia de enfermedades que uno pudiera tener, ¿no? Y con estas cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a Dios, no? Si usted adorara a Dios 45 minutos a la semana, o sea, cada domingo, y orara 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde, todos los días de su vida, ¿cuánto cree que le está dando a Dios? Es para los de Zoom, ¿no? 5 meses. ¿Qué tal? 5 meses en 70 años. Y esa es la vida espiritual de muchos de nosotros. Cuando bien le va a Dios, ¿no? 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, 45 minutos el domingo, porque a muchos se les hacen muchas 2 horas, ¿no? Entonces, a veces llegamos al plato fuerte
que no sé cuál es el plato fuerte, ¿no? A lo mejor son los tamales del final o la rosca, porque a la predicación a veces tampoco nos alcanza el tiempo para llegar. Y no lo estoy criticando porque llegué tarde. Voy a hacer también una moción de orden. Si el culto empieza a las 10 vamos a cerrar la puerta de enfrente y el estacionamiento de enfrente. ¿Por qué? Porque aquí todavía no tenemos al hermano cuida carros, ¿no? Ni cuida puerta. Entonces, la idea es que los que no están sirviendo en la educación de los niños, ¿verdad? Durante el culto, pues no hay alguien que esté distraído en eso. Entonces, como tenemos dos accesos y ya se nos han cruzado ahí algunos goles, ¿verdad? Por seguridad, vamos a tener cerrada la puerta de enfrente. Porque no podemos estar viendo ambos accesos y no quiero a nadie ahí pegado distraído. Hasta que tenga una bocina y pueda estar escuchando la predicación, ¿no? Entonces, hablar del tiempo es muy importante, hermanos. Varios pasajes en la Biblia nos hablan respecto al tiempo. En este caso, aquí dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay un dicho secular que habla acerca del diablo, que dice que más sabe el diablo ¿verdad? Entonces, se supondría secularmente que la acumulación de tiempo en nuestras vidas, la acumulación de años, la acumulación de experiencias, debería traer a nuestro corazón sabiduría. Y hoy quiero que reflexiones en eso. Desde que tú le dijiste al Señor Jesús, Señor, entra en mi vida, Señor, perdóname, Señor, sálvame, de ahí hasta acá, ¿cuántos años han pasado? ¿No? ¿Cuánta sabiduría has adquirido? ¿Cuánta sabiduría? Ahora, ¿en qué se nota la sabiduría? ¿No? Bueno, hay áreas de nuestras vidas en que la sabiduría es notoria, ¿no? Sobre todo en lo que es la toma de decisiones con respecto a nuestras vidas. Dos capítulos importantes para hablar acerca del tiempo y cómo lo administramos. Este Salmo 90, vuélvelo a leer en tu casa, reflexiona en él. Nos habla acerca de lo efímero que es la vida para el hombre y de lo irrelevante que es para Dios. Es donde dice nuestros años y también es donde dice que para Dios un día es como un minuto y un año como un segundo y como ustedes lo quieran parafrasear. A Dios no lo limita el tiempo ni el espacio. Pero a nosotros sí, tenemos una vida finita, tenemos una duración finita. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vamos a enfocarnos en ese Salmo 90 para que ustedes lo mediten, ¿verdad? Y vamos a dirigirnos a Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias que fundó, a las iglesias en las que también dejó pastores, dejó un gobierno, ¿verdad? En ellas. Y se dirige a estas iglesias para darles instrucciones precisas acerca de cómo vivir la vida cristiana. Y Efesios es una carta teórico-práctica. Los primeros capítulos nos hablan acerca de mucha teoría, ¿sí? Habla acerca de la redención en Cristo, habla acerca de nuestra salvación, de cómo fue, qué sucedió, ¿verdad? Efesios 2 nos habla acerca de que fue por la fe. Efesios 3 nos habla acerca de cómo es que Cristo viene a nuestras vidas, ¿verdad? A morar en nuestro corazón por medio de la fe, de tal forma que entendamos en todas las magnitudes, es la longitud, la profundidad, la altura, del amor de Dios. Posteriormente viene la parte práctica. Viene la parte práctica en el sentido de cómo debemos andar los que nos decimos a nosotros mismos cristianos, ¿sí? ¿Cómo debemos andar? Capítulo 4 y 5 pues, tienen un patrón importante entre ellos. Estos capítulos son unidos a través de una palabra muy clara que menciona 5 veces.
habla acerca de andar. ¿Cómo andar? En Cristo, ¿no? Es la palabra clave de esos 2 capítulos, andar. En simples palabras, pues estos 2 capítulos pues, nos enseñan a conducirnos en nuestras vidas de la manera que agrada a Dios. ¿Sí? Ahora, debemos notar que en estas frases que vamos a encontrar en Efesios 4 y en Efesios 5, las veces que aparece esta palabra, lo dice en modo imperativo. ¿Qué es imperativo? Es haz. ¿Sí? Entonces, anda. Así como cuando Jesús le dijo al paralítico, ¿verdad? Levanta tu lecho y anda. ¿Sí? Entonces, andar. Lo hace en modo imperativo. Esto es una orden. Hermanos, dentro de nuestra soberbia, dentro de nuestra sabiduría, entre nuestro propio entendimiento, nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando yo le digo, oye, te voy a dar una orden, ¿por qué me vas a dar órdenes? ¿No? Entonces muchas veces lo hemos suavizado diciendo, son instrucciones, ¿no? Son órdenes, hermanos. Son órdenes, son mandamientos, son cosas que tenemos que hacer. Entonces, aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Nos está diciendo, anden como es digno del nombre que llevan. Si usted dice, soy cristiano, nos llenamos la boca diciendo, soy cristiano. Es que soy cristiano. Oye, ¿por qué no comes rosca de reyes? Es que soy cristiano. ¿Y por qué no comes pan de muerto? Ah, es que soy cristiano, ¿no? Pero vivimos como se nos pega la gana, ¿no? Entonces, a veces en la cocina ahí de mi trabajo, ¿no? Siempre paso y les digo, oiga, ¿sí va a comer pan de muerto? Señor Hugo, me dicen, ¿no? Digo, sí, es bien rico, ¿no? ¿Qué tiene? Pero es que es pan de muerto. Está como mis primos, ¿no? Oye, pero sí comes puerco. Y así de, pues me encanta el cochino, ¿no? Entonces, las cosas que tenemos que cuidar no las cuidamos. Siempre les digo a las de la cocina, no, lo que contamina al hombre viene de adentro, no de afuera. Entonces, no le echen la culpa a la comida, ¿no? O sea, no. Y los que no toman café, y los que no toman coca, de lo que se pierde, ¿no? Yo no sé cómo es Misael, mi amigo, porque ya le he dicho, si no tomas café, no sé por qué eres mi amigo. Pero, o sea, tenemos que tomar café, ¿no? Entonces, amén, ¿no? Efesios 4 y Efesios 5 nos habla de 5 maneras en que nosotros tenemos que andar delante de Dios, pero hoy nos vamos a concentrar en la última, ¿no? Efesios 4 y 5. Efesios, en la primera parte, del capítulo 4, nos habla acerca de andar en unidad. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Andar en unidad. Anden en unidad, ¿no? El segundo andar lo encontramos en Efesios 4 del 17 al 32. Tenemos que andar en un andar renovado, realmente como si hubiéramos nacido de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en cuanto a la pasada manera de vivir, sino dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no andéis como los otros, anden como renovados. Anden como renovados. Después nos dicen al principio de Efesios 5, andar en amor. Efesios 5 del 1 al 6. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El cuarto andar está en Efesios 5 del 7 al 14. Es andar en luz o un andar de luz. Dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, no en tinieblas, no en pecado.
Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. ¿Sí? Todos esos andares nos muestra el apóstol Pablo. Y al final nos enseña a andar en sabiduría. ¿Qué es lo que dice el Salmo 90:12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo siempre tengo ese pensamiento, ¿no? Me gusta aprender cosas. Entonces, me gusta terminar el día diciendo, ay, hoy aprendí algo, ¿no? Por lo menos una nueva palabra, ¿no? ¿Sí? Hoy pensaba hablarles acerca de la procrastinación, acerca de la pusilanimidad, ¿no? Pero dije, no, son palabras muy complejas. Les vamos a decir indolencia, ¿no? Y vamos a avanzar con eso, ¿no? Porque le han puesto cantidad de nombres a la pereza mental y a la pereza espiritual, ¿no? Eso es. Entonces, yo les diría indolencia. No nos duele, no nos perturba el que las cosas pasen o dejen de pasar. Eso es indolencia. Eso es indolencia, ¿no? Entonces, me gustaría que tomáramos unos cuantos versículos para recordar esas áreas en particular de nuestra vida donde realmente es necesario tener sabiduría de parte de Dios. Ay, no, yo para qué quiero sabiduría, ¿no? Alguien podría despreciar a la sabiduría. En Proverbios nos habla mucho de la sabiduría, ¿no? Nos habla como si fuera una persona a la que tenemos que escuchar, a la que tenemos que seguir, la tenemos que abrazar, consentir, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve tener sabiduría? La Biblia dice, ¿para qué es necesaria la sabiduría? Y vamos a entender que son áreas importantes de nuestra vida, ¿no? Tenemos 6 cosas por lo menos en las que es importante aplicar sabiduría. Sobre todo la sabiduría de Dios, estamos hablando de ella, ¿no? Dice en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Necesitamos sabiduría, hermanos, para glorificar a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Si leemos Juan 17, entendemos que la gloria que le damos a Dios es llevar ese fruto que a Dios le agrada, ese fruto que quiere que permanezca. ¿Qué fruto? Almas salvas. Almas que entreguen su vida al Señor. Entonces, necesitamos sabiduría para glorificar a Dios. También necesitamos sabiduría para hacer un servicio de excelencia. ¿Sí? Dice en Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Se acuerdan qué iban a hacer estos hermanos? Servir las mesas. Iban a servir las mesas. Y entonces dice que sean de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, incluso para dar un servicio en tu iglesia, para dar un servicio a tus hermanos, para dar un servicio a cualquier persona, es necesario tener sabiduría. También la sabiduría la necesitamos para enfrentar la oposición. Ahí mismo en Hechos capítulo 6, en el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, necesitamos sabiduría para enfrentar la oposición, para hacer lo que los cristianos teológicamente preparados dicen apologética. ¿Sí? Nada más apúntela ahí, pero eso es la apologética, ¿no? Es poder debatir, discutir, contraponer, argumentar en favor de la fe. ¿Sí? Eso sería la apologética. ¿Para qué más necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría para enseñar y exhortar al hermano. Ay, si esto no me toca a mí, le toca al pastor. No, la Biblia dice exhortándonos los unos a los otros. Y ya hemos hablado al respecto, ¿no? Hay por ahí una predicación que tuvimos que decía los unos y los otros. Y yo le decía, ¿eres de los unos o eres de los otros? Este año estamos invitados a ser todos de los unos, ¿verdad? Dios quiera que todos fuéramos maestros y ya no hubiera alumnos, ¿no?
porque entonces estaríamos afuera predicando, buscando nuevos alumnos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primero es eso, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La quinta cosa para la que necesitamos sabiduría, para pasar con éxito las pruebas. Sí, sean exitosos al atravesar una prueba. Una prueba siempre va a probar ¿qué? Nuestra fe, hermanos. Las pruebas nos ayudan a probar nuestra fe, obviamente a fortalecerla, y dependiendo de cómo la pasemos, ¿verdad? Nos va a dar la experiencia para una nueva situación o para poder animar a alguien más. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5 dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y entonces le será dada. ¿Te falta sabiduría para estas áreas, para estas cosas? Pídesela a Dios. Pero no te va a llegar porque pongas tu Biblia abajo de la almohada, ¿verdad? ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra de Dios. De asimilarla, de meditarla, de injertarla en nuestras vidas. Y ahí mismo en Santiago capítulo 3, del 13 al 15, nos habla también que necesitamos sabiduría para tener una buena conducta y para poder hacer buenas obras. Dice en Efesios 2:10, ¿verdad? Que fuimos hechos para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, necesitamos sabiduría para tener una buena conducta, un buen testimonio y unas buenas obras. No existe esa frase para un cristiano que dice: pues es que a mí no me importa lo que digan los demás. Te debería importar, porque eres testimonio, porque representas a Cristo, porque representas a Dios, porque representas a Siervo Fiel, porque representas a Hugo Velasco, porque representas todo esto que vivimos, hermanos. Representas a tu iglesia. Lo más importante es que representas a Dios. Entonces, sí debería importarte lo que dicen los demás, como cristiano, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué dice Santiago aquí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No, es que tú quieres mezclar la fe con el trabajo. No, es que tú quieres mezclar la fe con la escuela. Hablamos de integridad, hermanos, de ser iguales en cada una de las áreas donde nosotros nos desenvolvemos. No que tengas un vocabulario fuera de aquí y un vocabulario aquí, un vocabulario en tu casa, ¿no? Que a veces tenemos un vocabulario muy fluido con ciertos amigos, con ciertas personas de nuestra familia. Es que así hablan en mi familia. ¿No? Entonces, ser una sola pieza, tener una misma conducta, ¿verdad? Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Estas 6 áreas necesitan sabiduría para ser desarrolladas de una forma que agrade a Dios, que andemos de tal forma que agrademos a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar en esta sabiduría? Bueno, no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Yo quisiera decirles que con que vengan ustedes los domingos aquí 2 horas, van a adquirir esa sabiduría para todas estas áreas en su vida. Pero no es así. Esa sabiduría la tiene que adquirir usted en su relación cotidiana con Dios, en el contacto cotidiano con la palabra de Dios. Yo sé, da risa. Si usted dedica solamente 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 45 minutos del culto, me limitaron ahí, siempre predicamos 1 hora, ¿no? Son 5 meses de nuestra vida, hermanos.
¿Cómo vamos a adquirir madurez espiritual? ¿Cómo la vamos a adquirir? ¿Ustedes creen que nada más yendo al gimnasio 1 hora diaria van a adquirir una musculatura así de Hércules? No, hay que inyectarse anabólicos, hay que tomar proteína, ¿verdad, Martín? Sí. Tomar proteína. A ver, sí, ya te agarré de ejemplo todos los domingos, Martín. Discúlpame. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos inyectarnos? Palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2 y 6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué dice? Para nuestra gloria. Si nos deberíamos gloriar en algo, es obtener sabiduría de parte de Dios. Vea lo que dice el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, muy difícilmente vas a entender las verdades de Dios. Y es algo en lo que tú tienes que a veces identificar si realmente el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Cuando pecas y oyes esa vocecita que te dice, antes de hacerlo, no lo hagas, y después de hacerlo, ya la regaste, ¿no? Sí, esa vocecita existe y ya no es tu conciencia, porque hay cosas que incluso tu conciencia podría no acusarte, pero el Espíritu Santo sí, ¿no? Entonces, es importante que tengas esto en tu vida, ese temor reverente a Dios de hacer lo malo, porque sabes que hay consecuencias. Sabes que hay consecuencias en pecar. Vea lo que dice en Colosenses, no, ahí mismo en 1 Corintios 2, 1 Corintios 1, ahí mismo el 24 y el 30. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vea el 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Vea, está al mismo nivel de nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, o sea, nuestro ser cristiano está precedido por la sabiduría. ¿De qué nos habla esto? Necesitamos conocimiento. Y hemos insistido aquí, yo no soy salvo porque me sienta salvo, sino porque la Biblia dice que soy salvo si yo creo, si yo deposito mi fe en el Evangelio, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces, necesitamos esa sabiduría. Y dice en el versículo 15 del capítulo que estamos viendo ahí de Efesios, ¿no? Ya vamos a regresarnos ahí a Efesios 5. Estábamos en Efesios. Sí, estamos en Efesios. Efesios 5. Entonces quedamos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia dice que nuestro caminar tiene que ser guiado con sabiduría y que para esto tenemos una responsabilidad personal. ¿Y cuál es esa responsabilidad personal? Pues lo básico, hermanos. Lo básico es tener cuidado y mantener atención en cada paso que damos. Mirad cómo andéis. O sea, mira, observa con cuidado. Mira por dónde andas. Eso es, fíjate, ¿no? Pero no nada más es eso. No debe ser así, nada más como un vistazo rápido. No, sí paso, ¿no? No. Dice con diligencia, con atención, con cuidado.
¿sí? Mira con diligencia. Tomé un fragmento de una hora silenciosa que estaba por ahí, que dice respecto a lo que es diligencia. Diligencia es una palabra muy importante en la vida del creyente. Diligencia es exactitud, rigurosidad, y lo que Pablo pide es ser diligente en nuestro caminar, en cada paso de nuestra vida. Debemos meditar cómo caminamos, si lo estamos haciendo bien o mal, si caminamos en sabiduría o en necedad. El necio conoce de Dios, pero no practica lo que Él manda. En contraste, el sabio conoce y practica lo que la Biblia le enseña. El necio no sabe cuál es la voluntad de Dios, pero el sabio la conoce y la vive cada día de su vida. ¿Cómo puede ser sabio y no necio? Debo dar lugar al Espíritu Santo y ser lleno de Él. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? A través de su palabra, ¿no? Muy bien, pues entonces, estas áreas de nuestras vidas en las que debemos actuar con sabiduría, pues son las que mencionamos, pero que las encontramos todas ahí mismo en Efesios 5. Ahí están todas, en Efesios 5. Vean lo que dice, vamos a Efesios 5 precisamente, vean lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En primer lugar, la conducta. En tus actos eres reconocido porque, ay, qué sabiamente actúas, ¿no? O dices, ay, qué sabiamente actué el día de hoy, ¿no? La conducta. Vea lo que es el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la forma en la que aprovechas tu tiempo, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿no viste el partido del Super Cruz Azul? Y digo, no, ya hace mucho tiempo que no le invierto tiempo a eso, ¿no? Yo sé, todos tenemos gustos, todos tenemos momentos de entretenimiento, y está padre, ¿no? Pero ahora que estaba yo haciendo comerciales de juguetes ahí en un tianguis, ¿no? Les decía, suelte el celular, cómprese un juego de mesa, ¿no? Y juegue con su familia, ¿no? O sea, pasen tiempo de calidad como familia, no viendo la tele, ¿no? Y ojalá vieran el partido juntos, ¿no? La esposa está en la cocina, el hijo está en el celular y el señor está sentado en el sillón viendo el partido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo pasamos realmente con nuestra familia? ¿Qué tanto tiempo pasamos con Dios? Y uno de los principales propósitos para este año debería ser en nuestras vidas pasar tiempo con los que amamos. Pasar más tiempo con los que amamos. Que en nuestro WhatsApp, que nuestro celular, que nuestras llamadas, el mayor tiempo de minutos consumidos sean con tu familia. No con la amiga o el amigo que siempre chismeas, ¿no? No con tu colaborador que te la pasas hablando todo el tiempo. Eso ya lo dije antes, ¿verdad? Ya porque mi esposa estaba buscando a un colaborador. Entonces, necesitamos invertir tiempo en lo que nos importa. Vea lo que dice el 17. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿De qué habla el entendimiento? De la mente. ¿Sí? Necesitamos actuar con sabiduría en nuestra mente. ¿Y cómo vamos a adquirir sabiduría en nuestra mente? Bueno, precisamente llenándonos también de la palabra de Dios en nuestra mente. El 18, vea lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Habla del cuerpo, hermanos. ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Al no embriagarte con vino, bueno, estás cuidando tu cuerpo, ¿no? Dice, en lo cual hay disolución, o sea, no aprovecha. Es temporal, ¿no? El bienestar que sientes cuando te embriagas con vino. Dice, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que actuar con sabiduría en todas estas áreas, hermanos. En la conducta, en el tiempo, en nuestra mente, en el cuerpo, ve lo que dice el 19. Dice, en las relaciones. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Revisa cómo es tu andar diario, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón, no? ¿Cuál es la música que estás tarareando? ¿Qué es esa música que traes por dentro que de repente en tus ratos de ocio, de meditación, de
lo que tú quieras, ¿no? Llega a tu mente. ¿Cuál es? Pasito tuntún, la guaracha sabrosona, ¿no? Qué bello. Ay, ya no voy a decir qué bello porque luego se enoja conmigo una hermana. Pero, ¿qué hay en tu mente, no? Dice, cantando al Señor en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. No es por hacerle comercial a mi hijo Eric, ¿no? Pero el canal que tenemos en YouTube de muchos himnos, no sé, creo que ya son más de 100 o 100, no sé, más o menos. ¿Cuántos son? ¿80, 70? ¿Sí? Bueno, los que sean. Es un canal con himnos, con los himnos que cantamos aquí, ¿no? Y yo se los pongo de referencia muchas veces de, oye, pues hazte una playlist de los himnos que te gustan, ¿no? Digo, si te puede gustar Peso Pluma de tanto estar escuchando sus canciones, si escuchas este himno, te aseguro que te lo vas a aprender, que te va a gustar, porque vas a entender la letra, porque vas a entender que tiene palabra de Dios, que no es nada más un estribillo que se está repitiendo, ¿verdad? Sí, hay estaciones cristianas también, ¿verdad? Con música que cantan cristianos. Entonces, ¿qué más? Habla acerca de las relaciones aquí. Entonces, ¿cómo te relacionas con los demás? Necesitamos actuar con sabiduría también en nuestras relaciones. Y en el 20 también nos habla de algo muy importante. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de nuestras actitudes, de cómo somos, cómo reaccionamos. Hablamos, ¿verdad? Cuando nos preparamos para el tema del carácter, hablábamos de, por ejemplo, ser agradecidos, ¿no? En todo momento, dar gracias en todo. Choqué mi carro, gracias Dios, ¿no? Me pegué en el dedo chiquito del pie, gracias Señor, ¿no? Aunque no sintamos agradecimiento, es una actitud que debemos tomar. Gracias, gracias en todo y las cosas van a cambiar. ¿Cómo reaccionas ante esas cosas? ¿Cómo reaccionas en tu trabajo? ¿Cómo reaccionas en tu escuela? ¿Cómo reaccionas con tu familia? ¿No? ¿Te erizas? O dices, me voy a dar 5 segundos antes de reaccionar. No es que reacciones bien o mal, de verdad, si tomas, ya no 10, tómate 5 segundos antes de reaccionar ante una situación y te prometo que las cosas van a salir mejor. Ahí sí pregúntate, ¿qué haría Jesús, no? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Si me quiero parecer a Jesús, ¿cómo reaccionaría Jesús, no? Entonces, ¿cómo podemos identificar que una persona anda sabiamente? ¿Cómo podemos identificar a un sabio? Si regresamos a estos pasajes, a este mismo Efesios, como lo estamos revisando desde el 15 en adelante, bueno, para empezar, de acuerdo a Efesios 15, que dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Entonces es una persona que pone atención y cuidado en los detalles. Yo a veces lo reconozco, tengo detalles a veces al hablar, tengo detalles en mis reacciones que a veces incluso pueden ofender a alguien, ¿no? No ando sabiamente. ¿Cómo te va a ti? ¿Qué tanto te fijas en esos detalles? Ay, es que se me chispoteó, ¿no? Decimos como el Chavo del 8. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles. Entonces, ¿qué tan sabio eres? Bueno, vas a poner atención y cuidado en los detalles. En cuanto al tiempo, aprovecha bien el tiempo. Un sabio, vas a decir, oye, qué bien que aprovechaste el tiempo que tenías disponible para hacer eso que querías hacer, ¿no? Eso lo vimos en el 16, cuando habla acerca de aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Sí, hermanos, los días son malos. ¿Y qué creen? Vienen peores. Vienen peores días. Dicen, ay, qué terrible la guerra ahí es en Israel, ¿no? Y antes fue Ucrania, ¿no? Y antes fue la Segunda Guerra Mundial, y antes fue la Primera Guerra Mundial, y la Guerra Fría, y la Guerra Caliente, y la Tibia. O sea, hermanos, los tiempos van a ser peores. ¿Por qué?
¿Por qué lo sé? Porque soy profeta, hermanos. Porque lo dice la Biblia, hermanos. Porque lo dice la Biblia. Entonces, ahí está el futuro. Es mejor entender el futuro desde el punto de vista de Dios que desde el punto de vista de los noticieros, ¿no? Yo no voy a poner a discutir con alguien en el Facebook si está bien Hamás atacando a Israel o si Netanyahu está bien atacando a Hamás. ¿En qué aprovecha, hermanos? ¿En qué aprovecha eso? En nada. ¿Qué es lo que aprovecha? Que usted le hable al mundo de Cristo. Si la guerra nos alcanza, si el misil nos alcanza, lo que importa es que usted le haya hablado de Cristo a las personas y que ellos tengan una perspectiva como la suya, ¿no? ¿Qué más? De acuerdo a lo que dice el versículo 17, ¿cómo vamos a identificar que alguien es sabio por su andar? Pues porque entiende la voluntad de Dios. Entiende que tiene que ser salvo, que tiene que ser santo, que tiene que ser sumiso, que tiene que servir. Entiende la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? Es lo que dice ahí en el 17. En el 17, ¿no? Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a identificar a un sabio también? De acuerdo a lo que dice el versículo 18, lo que veíamos de cuidar el cuerpo, ¿no? Mantenerse en control del Espíritu Santo. Tener dominio propio. Es que me ganó la carne. ¿No? Es la frase de algunos cristianos, ¿verdad? Es que me ganó la carne. Hoy es que regresaste a este mal hábito. Es que me ganó la carne. ¿Por qué gana la carne? Porque el espíritu está débil, hermanos. El espíritu está débil. Entonces, tenemos que comer proteína espiritual. Tenemos que inyectarle el anabólico espiritual. ¿Qué es? Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Quisiera decirle que hay otra forma, pero no hay otra forma. Estaba aconsejando a una pareja, ¿no? Y ya saben, ¿no? Te comparto este documento, lo lees y lo comentamos. Ay, es que a mí no me gusta leer. ¿Qué hago con eso, hermanos? Usted dígame, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Si a veces ni grabándoles los devocionales los oyen, digo, perdón, ¿no? Sí, ya sé, todos hoy están así como que, ¿a qué horas va a mandar el devocional el pastor, no? No amanecí con la voz como para grabar, hermanos, hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a mantenernos en control del Espíritu Santo? Pues fortaleciéndolo. Hablar con salmos e himnos. ¿Se podrá? Si se regresan un poquito allá al 4:29 de Efesios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna, ni una chiquita. No puedo decir, no, no, tampoco esa, no, tampoco esa, no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es como el tema de los diáconos no tan dados al vino y los pastores no dados al vino, ¿no? Los obispos no dados al vino. Y ya se los he dicho, ¿no? ¿Qué tanto puedo tomar, pastor? No me preguntes eso. La respuesta es, yo les he dicho, ¿no? Yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué tanto puedo tomar? De alcohol, ¿no? De vino. Y no me contestó nada. Entonces entendí que nada. ¿Sí? Es como Job, Señor, ¿por qué? Y Dios nunca le contestó, entonces, pues, cállate. ¿Dónde estabas cuando yo hice el universo? ¿Quién eres? ¿No? Nada. Nada. No. Nada. Ya les conté esa historia, ¿no? Había un pastor que entró ahí a uno de nuestros estudios del MHD. Es MHD, no es HDMI, no es DMH, es HMD. Sí.
Ministerio para ser discípulos, MH. Entonces, y él se puso a exponer ahí que sí, que podíamos tomar alcohol porque hay países donde se come con vino, está Alemania, está Paraguay, Uruguay, Argentina, donde se come con vino y todo. Y yo les dije, no, hasta me puse, antes de yo emitir esta frase, yo me puse a investigar, hermanos, ¿no? Dije, ay, ¿a poco no hay alcohólicos anónimos en Alemania? Y chequé, ¿y qué creen que sí? ¿No? Y me fui a Uruguay y me fui a Argentina, en todos hay AA. Porque está en inglés, Anonymous Alcoholics, ¿no? Entonces, es también 2 As. Entonces, si usted me promete y me jura que no hay en ese país un centro de alcohólicos anónimos, yo se la compro. ¿Cómo empezó el alcohólico? Con una prueba. ¿Cómo empezó el adicto a las drogas? Con una prueba. ¿Por qué la gente se queda atrapada en las drogas sintéticas? Por el fentanilo, porque lo probaron una vez. Entonces, piénselo, ¿verdad? Hablar con salmos e himnos. Bueno, ok. Vivir cantando y alabando en su corazón, que es la segunda parte, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabar al Señor por todas las cosas, así como agradecemos por todas las cosas, alabar al Señor por todas las cosas que vemos, por todas las cosas que tenemos, por esos detalles hermosos que Dios tiene para con nosotros, que diario se levanta y prende el sol para todos, ¿verdad? Para malos y buenos. Tantas cosas para alabar a Dios es algo que también nos va a identificar como personas que andamos sabiamente, personas que andamos con sabiduría. Dice en Efesios 5:20 algo más, dando siempre gracias por todo, entonces siendo siempre agradecidos. De esa manera también vas a demostrar lo sabio que eres. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia, que eso es agradable delante de Dios, ¿no? Dar gracias en todo. Y por último lo que dice en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una actitud de sumisión. Ven, hermanos, cómo todo está tan conectado. Ser sumisos no es algo que se me ocurrió ayer, antier. Lo dice la Biblia, hermanos. Necesitamos ser sumisos a nuestras autoridades. Porque dice Romanos 13, porque dice Tito 3, que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, como en la familia, han sido puestas por Dios. Y el que se opone a ellas, se opone a Dios. ¿Es su teléfono o es el mío? Hoy no les pedí que los silenciaran. Una actitud de sumisión. Bueno, pues en esta porción de las Escrituras se nos enseña de una manera clara, ¿verdad? Cómo es que la santidad tiene que ver con todo esto que estamos haciendo. La sabiduría para un cristiano, ¿cuál es? De acuerdo a lo que dice Proverbios, de acuerdo a lo que dice Job, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo que dice en Job, el 28:28, dice, y apartarse de mal, la inteligencia. Entonces, en resumen, diríamos que el hombre sabio es el que teme a Dios y se aparta del mal. No peca, ¿verdad? Y anda de una forma que agrada a Dios. Ahora, necesitamos entonces de la sabiduría. Necesitamos que abunde en nuestra vida la sabiduría de parte de Dios. Si en nuestro corazón abunda la sabiduría de Dios, esto mismo se va a reflejar no nada más en nuestra manera de hablar, sino en nuestra manera de vivir. Es lo que decía el Señor Jesús, ¿no? Que de lo que está lleno del corazón, solo la boca, ¿verdad? Entonces, a veces en los tiempos de consejería con las personas siempre es importante a veces decirle, ¿no? Bueno, ¿de qué hablas? ¿Cuáles son tus temas de conversación? O cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Hoy que te acostaste, ¿cuál fue tu último pensamiento cuando te acostaste, no? ¿O cuál fue tu primer pensamiento al levantarte? ¿O cuál es tu respuesta cuando yo te digo, ¿cómo estás? ¿No? Te pregunto, ¿cómo estás? Y a veces, no, pues ya estoy un poquito mejor. Yo ni sabía que estaba enfermo, ¿no? No, pues ya estoy un poquito mejor, pero pues había yo estado así.
Entonces la salud es algo importante para esa persona. ¿O cómo estás? Pues fíjate que en el trabajo me dijeron que no sé qué, que ya nos van a correr y llegó el nuevo jefe ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, pero viendo las noticias, oye, que la candidata fulana, la política, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, pero aquí consternado por todas las muertes que hay allá en Israel y con los Hamas. Entonces, política internacional, ¿no? Entonces, eso siempre te va a hablar de cuáles son las prioridades para la vida, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, respecto a un andar sabio, tomé el comentario de un hermano que escribe hasta libros de sermones y eso, son de esos que, tipo Nelson Morales, ¿no? Que predican mucho y deja libros para otros para que prediquen sus sermones, ¿no? Y ese señor se llama Warren W. Tiene 3 Ws, ¿no? Warren W. Wiersbe, ¿no? Y les quería repetir su comentario de él, ¿no? Dice, cuán necio es andar a tropezones por la vida y nunca procurar conocer la voluntad del Señor. En lugar de andar con exactitud, ¿no? Como dice Pablo, con diligencia, equivalente a diligente, muchos yerran en el blanco y acaban sufriendo algún desvío. Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. A medida que obedecemos su voluntad, aprovechamos las oportunidades. Estamos hablando de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y no desperdiciamos el tiempo, ni la energía, ni el dinero, ni el talento en lo que está fuera de su voluntad. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan, han desaparecido. Hemos hablado al respecto, hermanos, el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que no aprovechaste, ya no lo vas a aprovechar. Ya pasó. Entonces, hoy, quiero que reflexiones en el tiempo. ¿Lo estás contando de tal forma que ha traído a tu vida sabiduría? ¿Eres más sabio hoy que el 7 de enero de 2023? ¿Qué va a cambiar este año? ¿Qué va a cambiar este año para tu vida? ¿Qué tipo de sabiduría vas a traer a tu vida? ¿Cuál va a ser tu pugna en este año? Ya hablamos acerca del cuerpo. Sí, por supuesto, es importante que cuides tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y para que cumplas la obra de Dios necesitas estar con salud. ¿Pero no es más la vida que el cuerpo? ¿No? Tenemos que reconocer que vivir sabiamente en este mundo necio, perdido, no es fácil, hermanos. Nadie dijo que fuera fácil. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero tenemos la esperanza, hermanos, de que si Dios nos lo pide, es porque es posible para nosotros. Que realmente es posible vivir con sabiduría. Y además de ello, Él siempre está dispuesto a extendernos su mano para ayudarnos. Su poder siempre está a nuestra disposición. Su Espíritu siempre está allí para fortalecernos. Cristo está de nuestro lado. Amén. Dice, y aquí yo estoy con vosotros hasta el 2024. Hasta el 2020, hasta el fin del mundo, hermanos. Pero si Jesús viniera hoy en la tarde, ¿qué cuentas daríamos de nuestro tiempo? ¿Cómo lo hemos aprovechado? ¿Le vamos a dar 5 meses de nuestras vidas? 5 meses en 70 años. Es ridículo, hermanos. Es ridículo. ¿Cómo pensamos madurar espiritualmente con esa dieta tan light para nuestro espíritu? ¿Cómo? Por eso recaemos en pecado, por eso adquirimos malos hábitos, por eso adquirimos mal vocabulario, por eso adquirimos malas prácticas de música que escuchamos, por eso tenemos ídolos que no tienen nada que ver con los héroes bíblicos, ¿no?
Cuando les hablo de peso pluma, todos se ríen, ¿no? Pero si hablamos de Enoc, si hablamos de Matusalén, si hablamos de Noé, ¿habrá algún niño que no sepa quién es Noé? ¿Habrá algún joven que no sepa quién es Matusalén? Porque todos sabemos, ¿no? Porque es famoso Matusalén, ¿no? Que es el abuelito de Enoc. Nada de eso, ¿no? Fue el hombre que más años vivió, ¿verdad? Sobre la tierra. ¿900 y cuántos? Exacto. 969 años. ¿No? ¿Qué tipo de sabiduría estás adquiriendo? ¿La sabiduría que te vende el mundo? Una cosa es conocimiento, recuerden, y otra cosa es sabiduría. Todo esto que hablamos hoy, Efesios 5, denota a una persona que anda en la sabiduría de Dios. Y nos invito a que este año no sea un propósito, que sea nuestra forma de vida, hermanos. El vivir sabiamente, andar sabiamente, agradando a Dios en todo lo que hacemos, dándole la gloria a Él con nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El apóstol Juan dice ahí en su tercera epístola, ¿verdad? Versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andemos sabiamente, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, tú creaste el tiempo, Señor. Tú creaste el tiempo, tú nos has dado esta vida, que es finita. Como dice en este salmo que pudimos leer al inicio, Señor, nos da 70 años y 80 a los más robustos, Padre. Sabemos que hoy día, pues sí hay gente que aún rebasa esa edad, Señor, pero aún es un periodo de tiempo corto, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir cada día, más allá de contar los días, contar los años, Señor, agregarles tu sabiduría, Señor. Agregarles tu sabiduría para que podamos andar como sabios y que esa sabiduría, Señor, que podamos mostrar al mundo, le ayude a conocerte a ti, Señor. Porque esa es la idea, Padre, que vean en nosotros a tu Hijo Jesús, que vean en nosotros tu gloria como redimidos, como santificados, Señor, como nuevas criaturas. Padre Celestial, que este año tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien vino a servir y no a ser servido, Señor. Que tengamos esa actitud sumisa para con todos y que eso pueda identificarnos como hijos tuyos, como sabios en tu sabiduría, Señor, no en la sabiduría del mundo. Que nuestras credenciales no sean nuestros títulos, nuestras capacitaciones, sino el tener un buen testimonio, Señor, una buena conducta, una conducta que alabe y que glorifique tu nombre. Gracias por este nuevo año 2024, Señor. Ayúdanos a contar los días de este 2024 de tal forma que cada día traigamos a nuestro corazón tu sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.